Buenas tardes, siempre para la universidad es un gusto teneros a ustedes, ¿no? Y que podamos escuchar una charla extremadamente interesante sobre petróleo y gas natural en los conflictos de medio ambiente, digamos de Medio Oriente, perdón. Ahora nuestro expositor también, sí, sí. Nuestro expositor es Emilio Menéndez Pérez, él es ingeniero en minas y fue subdirector de I+D de Endesa y ha sido también profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y ha estado trabajando en los departamentos de Ecología y también en el Departamento de Energía y Combustibles. Él es máster en Ingenierías Renovables y de Medio Ambiente. ¿Sí? Y ha realizado varias publicaciones, entre esas un libro sobre energía y los conflictos internacionales. Ha estado trabajando con varias universidades en distintas partes del mundo, me estaba comentando incluso en la Universidad Politécnica del Litoral en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, ha formado parte de varias comisiones internacionales en temas relacionados a petróleo y energía. Bienvenido, Emilio. Bien, el pedido de siempre, que por favor sus teléfonos móviles estén apagados a efectos de que no se convierta en un problema el rato de la conferencia. Y siempre también agradecer a nuestros compañeros, tanto de grabación como de sonido, sí, que con su voluntariado pues hacen posible que esta conferencia se lleve a cabo. Quiero recordarles que el próximo jueves nosotros tenemos una conferencia extremadamente interesante y es los restos del imperio perdido, la capital del reino hitita. Sí, lo va a dar Juan Antonio Álvarez, una persona que también ha estado con nosotros en varias ocasiones, así es que no se la pierdan. Y ahora vamos a tener a Emilio. Bienvenido, Emilio. Muchísimas gracias, César. Bueno, pues para mí es un gusto que no me imaginaba. Acabo de saludar a Carlos Sánchez, que para mí fue una referencia en la Autónoma, y a otras personas que nos acompañan aquí. Y bueno, pues me siento como en familia. De hecho, yo a veces pienso que lo que voy a hacer es un poco tontería. Los de ciencias a veces nos ponemos pesados a contar cosas que deberíamos contar de otra manera, empezar a hablar de letras, de la historia, acaban de hablar del imperio hitita, y entonces pues hablar de aquello, porque el tema del petróleo, el gas y todas esas cosas son como un poco endiabladas y un poco que nos afectan y además nos incordian. Pero bueno, voy a comentar un poco de eso, refiriéndome a que nos vamos a Mesopotamia, aquella que cuando éramos niños nos hablaban de la historia de Nabucodonosor y de otros personajes y que ahora también tenemos que mirarla. Ya la miramos, aunque no lo han contado mucho, cuando los portugueses llegan al estrecho de Ormuz, camino de buscar las especias. Las especias en el siglo XV-XVI era el oro, más que el oro y la plata, era el producto económico. Ellos tienen en el estrecho de Ormuz una batalla contra la flota otomana, ganan esa batalla y con esa batalla se introducen profundamente en el Índico y llegan al Pacífico. Bueno, pues volveremos al estrecho de Ormuz más adelante, pero vamos a centrarnos en dos partes relacionadas con aquel entorno, pero relacionadas con la energía. En esas partes hay una primera parte que voy a hacer un repaso del tema histórico y en la segunda parte voy a abrir a que hablemos de qué puede pasar en ese futuro que estamos viviendo todos y que nos preocupa. Habéis visto los temas de que si Irán o no Irán va a ser atacado, que si la guerra en Palestina o el genocidio palestino o esto y lo otro. Bueno, pues en todo eso estamos involucrados por el tema de energía. En el tema de energía, la historia empieza hace 500.000 años. En aquel momento el ser humano controla el fuego y controla el fuego con un combustible, la leña. A partir de ahí se ha ido produciendo una evolución en la cual hemos llegado al mundo del petróleo, que es el que más nos ocupa ahora,
sin olvidar el gas, que es el que nos va a ocupar al futuro, y que ahí lo que quiero señalar es que la mitad del petróleo está en Oriente Medio. Luego podemos hablar de dónde hay más petróleo, pero no podemos olvidar que la mitad está ahí y que 2/3 o un poco más del gas natural están ahí. Y que eso va a condicionar bastante la geoestrategia de futuro. De hecho, estamos viviendo 2 guerras en las que hay un trasfondo de gas y de petróleo. La invasión del Imperio Ruso a Ucrania tiene una connotación de gas, y la guerra que se ve en el entorno de Oriente Medio tiene la connotación de petróleo y de gas. Esta mañana un compañero con el que hablaba me decía, es que el Imperio Ruso tiene derecho a que en la división que se ha hecho en Europa, Polonia, que era austrohúngara, pasara a ser de Occidente y de la OTAN, pero Ucrania, que era del Imperio zarista, no podía pasar. Bien, en el debate podemos discutir todo eso, pero está ahí, es algo que nos está afectando. ¿Qué ha pasado con la energía en todos estos últimos años? Me entretuve en hacer una evolución del Producto Interior Bruto con monedas del año 2011 en el siglo pasado. El siglo pasado va creciendo, va habiendo una evolución de la población y de repente se dispara el crecimiento económico. ¿Qué sucede? Que en el año 2050 empezamos a utilizar petróleo en gran cantidad. Evidentemente, según va pasando el tiempo más, ¿y a dónde va ese petróleo? Va al comercio internacional, se mueven buques, se mueven camiones, se mueven una serie de vehículos que inducen un cambio económico, comercial e industrial, pero también se produce el movimiento de personas. Ese movimiento de personas es más intenso a partir de 1970 o del punto que he puesto ahí del 75, en el cual los que éramos de aquella época recordamos que hasta los 70 unos pocos tenían el 600 y de repente después del 70 la gente empezó a tener todos un coche, fuera un 5000, fuera el 125 o fuera el que fuera. Y luego ahora nuestros hijos y nietos están con los aviones y de repente dicen me voy a no sé dónde este fin de semana y dices bueno pues vale. Bien, ¿por qué vamos a hablar de Oriente Medio? El petróleo se empieza a sacar en Pensilvania, pero en Pensilvania se saca crudo bruto. En todos los sitios se saca crudo bruto. Hasta el año 1900 y muy poquito no hay refino de petróleo. Entonces lo que se saca hasta el año 1900 se quema de una manera bruta, con explosiones, con poco cuidado, y cuando un alemán organiza el refino del petróleo empezamos a tener una docena de derivados que son distintos y de distinto uso. Todos somos conscientes de que la gasolina y el gasoil son distintos y que van a 2 automóviles diferentes. Bueno, pues hay más cosas. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento los ingleses, no llegáis a ver lo que pone aquí, que es Anglo-Persian Oil Company, deciden ubicarse en Persia. Se ubican en Persia porque a Sir Winston Churchill, Premio Nobel de la Paz, no sé por qué, pero Premio Nobel de la Paz, le suben a un barco de motor diésel en el año 1910 y los ingleses tienen una afición por la marina de guerra y él comprueba que un barco de motor diésel es totalmente diferente a la ballena, que era un barco de carbón. El barco de carbón tiene una bodega inmensa, está lleno de un material que ocupa lugar y que es pesado y que se quema en una caldera de forma lenta y problemática, mientras que un motor diésel, aunque fueran los primeros, es algo muy flexible. Los ingleses habían hecho cosas, y se lo digo a mi amigo Vicente, que fue ocupar el puerto de Las Palmas para tener una gran base de carbón para su estructura marítima. Y cuando oís la canción La farola del puerto no alumbra más porque no tiene gas, era gas de carbón que se empezó a producir en el puerto de la Luz con aquel carbón inicial del siglo XX. Es decir, hay muchas cosas que nos deben recordar aquello. Bien, en ese esquema, uno de los primeros pozos petrolíferos se da en Persia. Los ingleses se posicionan en Persia, no en el Imperio Otomano, sino allí cerquita, sabiendo que toda la cuenca
del Éufrates y el Tigris tiene petróleo. El petróleo se origina por el depósito de muchos bichitos en zonas de deposición arenisca y de limos que se van colmatando y que se dan en los grandes ríos. Éufrates y Tigres, los ríos que van al interior de Asia, la cuenca venezolana, la cuenca del Caribe, etc. Bueno, pues esta, por las razones geológicas que fueran, es de las que más productos petrolíferos y mejores tienen. Y estamos hablando de la apertura del primer pozo en 1908. Voy a hablar de todo el petróleo a partir de un tiempo y luego del gas. El petróleo ha sido el condicionante de ese 1950 hasta el año 2050. A pesar de que estemos hablando de que queremos transición energética, la tendremos, pero va a ser mucho más lenta de lo que se dice. El petróleo empezará a decaer en la mitad de este siglo. Ha bajado un poco con respecto a lo que era en el año 1970, pero no lo veremos acabar hasta finales de este siglo. Y eso nos condiciona una serie de cosas. Ha habido cambios. Primero fue un petróleo que iba a derivados pesados para la industria, para los barcos de transporte de mercancías. En la segunda mitad fue el crecimiento de los ligeros, sobre todo a partir de la subida de los precios del petróleo del año 73. Las empresas dijeron, si subimos el petróleo hay más que buscar más valor añadido, y ese valor añadido era la gasolina, no en los derivados pesados. Entonces, ha tenido una serie de cambios que nos llevan a la situación actual en que las 2/5 partes del consumo final de energía todavía son petróleo. En ese consumo final de energía, solo un poquito más de 1/5 parte es electricidad. Es decir, que a veces cuando hablas con la gente te dice, ¿y la electricidad? Sí, pero solo es 1/5 parte. Y la vamos a ver unida al gas. Con lo cual, tenemos que asumir lo que es realidad, no hacernos figuras que no son muy claras. Hay unos impactos ambientales. Ese libro lo hice con una alumna de la Autónoma, alumna de Ciencias Ambientales en la Autónoma, que era el recordatorio de la catástrofe del Prestige. Fue un evento ambiental, como hay muchos otros. Quiero recordar, entre esos muchos otros, lo que ha ido haciendo una empresa muy conocida de todos, que es Shell, en el delta del Níger, que ha sido acusada y fue juzgada en Nueva York por el asesinato de una persona que defendió al pueblo Ibo del delta de Níger, pero también, y ahora que he conocido a César, recordar que Texaco y Chevron en la Amazonía ecuatoriana hicieron un gran desastre ambiental. Podríamos entretenernos mucho en hablar de esos temas, pero dejarlo ahí. El petróleo nos atrapa en nuestro sistema económico, que vivimos del turismo, del comercio, etcétera, pero también nos crea una serie de problemas ambientales. Para ir centrando en lo que queríamos hablar, hemos de hablar del final del Imperio Otomano. Ya vimos cómo los ingleses se habían ubicado en Persia con la Anglo-Persian Oil Company y cómo se van estructurando. Antes de que hubiera la Primera Guerra Mundial, ya se habían ubicado aquí, también por aquí, esta es la relación con Persia. Aquí, si tomáis un mapa de lo que fue el reparto de África y recordáis al señor Rhodes, el señor Rhodes había dibujado una línea vertical que iba desde el Cairo a Johannesburgo y que era la línea vertical del Imperio Británico para dominar el Índico. En esa línea participaba lo que le tomaron al Imperio Otomano. Entonces, en esa guerra, Inglaterra lo tiene muy claro y se producen una serie de hechos que también tenemos que recordar. En aquella guerra se destruye un imperio al que yo le tengo un cierto cariño porque había conseguido que una diversidad de pueblos, de etnias, de lenguas y de culturas convivieran, no completamente en paz, pero convivieran. Podríamos reseñarlo con respecto a la historia de nuestra península en la época del Al-Ándalus. Ahí convivían judíos, musulmanes y cristianos. Podemos buscar y decir, no, había esto, había lo otro, pero había una cierta relación. Bueno, pues en el Imperio Otomano hubo esa relación. Y para mí, lo peor que ha hecho Europa fue que al destruir el Imperio Otomano ha creado un guirigay en Oriente Medio
que todavía nos está afectando y nos va a afectar mucho más en el futuro. Y ahí yo soy crítico con dos, lo iré comentando, dos potencias. Yo este tema lo uno a la guerra de los imperios. Una, el Imperio Británico, que creo que sí sabía lo que quería hacer, pero no le salió tan bien como quería, y otra, al Imperio Norteamericano, que pienso que no sabe lo que quiere hacer, que se mete en un lado y no tiene las ideas claras, y que no sabe qué quiere hacer. Lo muestra ahora el que el señor Biden quiere apoyar a Ucrania y de repente llega el otro Trump y dice, no, yo a Ucrania no la apoyo, la dejo que se caiga. Entonces dice, no tienes una idea de Estado, sino que tienes la idea de unas personas. Entonces, el tema de Estados Unidos me preocupa mucho porque es quien manda, y si el que manda no controla, o incluso puede estar borracho, la cosa puede ser complicada. Bien, en esa caída del Imperio Otomano he de señalar lo que pasa en Turquía. Turquía es ocupada a su costa por Italia y por Grecia. Se produce una reacción propia de Turquía, diciendo, no, nosotros al menos somos esto. Y en esa reacción está Kemal Atatürk, que fue una persona en cierta medida admirada en el siglo XX porque trató de modernizar un Estado, llevarlo a una serie de cosas que ahora se están perdiendo. También tuvo sus defectos. Entre los defectos fue que en esos años 20 primaba mucho el nacionalismo. Los que vengáis de historia o habéis comentado eso, sabéis que primaba mucho. Ese nacionalismo que dio lugar a las dictaduras en Europa y que en esa persona tuvo su impronta. Ese nacionalismo tuvo un problema bajo mi punto de vista, que es que una población, que es la del Kurdistán, quedó absorbida dentro de Turquía sin que contaran. Y hay un montón de millones de personas kurdos que van a estar reclamando siempre su identidad nacional, su territorio y también otras cosas. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? En la Primera Guerra Mundial el Imperio Británico decidió ubicar ahí, pero esperar a que cuente una cosa anterior. En esa situación de Kurdistán, cuando el Imperio Británico, que tenía la Anglo-Persian Oil Company, se queda también con la Turkish Oil Company y las funde para crear una empresa que la veis por aquí cerca en unos carteles que parecen un sol de color verde, que es BP, British Petroleum. British Petroleum nace de la fusión de la Anglo-Persian Oil Company con la Turkish Oil Company. En ese momento, esas personas de Kurdistán dicen, el petróleo está también por aquí. No plantean mucho, sino que simplemente la British Petroleum les dé una paga por el petróleo que se llevan. Y el Imperio Británico dice que no. Y el Sir Winston Churchill, luego Premio Nobel de la Paz, en un discurso en el Parlamento británico, critica a la caballería ligera inglesa, porque todavía vivía en la época de ganar las guerras con la caballería ligera, los sables y todo aquello que nos ponía en la película, y dice claramente, tenemos aviones y bombas químicas, dejaros de caballería. Entonces el gobierno británico o los militares británicos bombardean Kirkuk y Mosul. Mueren 5.000 personas bajo las bombas químicas y los kurdos dicen, vale, habéis ganado. Entonces hay un primer planteamiento unido a ese petróleo y unido a esa presencia británica. Bien, en esa presencia británica, una de las cosas, y que no vamos a hablar mucho de ella, pero solo citarla, es el camino, todavía tenían problemas de llegar hasta la India, el camino a la India pasa por Oriente Medio. Quiero tener a alguien que me controle Oriente Medio, que me ayuden en Oriente Medio. Y un ministro de Asuntos Exteriores británico, Balfour, hace una declaración diciendo que Israel tiene derecho a un Estado y que ese Estado será Palestina. Y que será, en su declaración, prácticamente totalmente ocupado por Israel. Es la declaración de Balfour, que cito ahí, y en esa declaración no se la transmiten a la Sociedad de Naciones, que era el organismo internacional, se la transmiten a un señor que se llamaba Rothschild, que era la banca Rothschild. Es decir, hay una unión clara entre lo que piensa el Imperio Británico y lo que piensa el mundo del dinero.
A partir de ahí se producen una serie de hechos, entre esos el que ahí mostramos. Es un momento en que la población judía dentro del Estado palestino, dentro del territorio palestino, va creciendo y los palestinos se sienten nerviosos, empiezan a agredir a esos judíos y hay un momento en que las tropas del gobierno británico protegen a los palestinos y bueno, se van dando una serie de hechos que después, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce lo que todos habéis conocido como la Nakba, es decir, la expulsión de un volumen muy significativo de población palestina, unas 700.000 personas del Estado de Palestina. Muchos de ellos, nosotros en un viaje a Siria los conocimos a uno de ellos, viven en campos de refugiados desde aquel momento, es decir, hay niños que han nacido allí o personas mayores que han nacido allí y que viven eso, pero no es el tema de nuestra conversación, pero sí decir lo que está ahí. Bien, en ese posicionamiento dentro de Oriente Medio hemos visto el Imperio Británico. De repente aparece Estados Unidos. Estados Unidos tiene dos partidos, uno el republicano y otro el demócrata. El republicano es más de América para los americanos, América de First, etcétera, etcétera, y el demócrata se extiende más hacia afuera. En esa extensión hacia afuera había introducido una cuestión que fue la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Shell y la Standard Oil van a ver a los presidentes de Bolivia y de Paraguay y le dicen: el río Pilcomayo es tuyo, no del otro, porque en el río Pilcomayo hay yacimientos de petróleo. Entonces se da una guerra que dura 3 años, desde el 1935, del 32 al 35, en la que muere 1 millón de personas. Al final de esa guerra, ambas empresas visitan a sus presidentes amigos para decirles algo así, no lo oí así directamente, pero era algo como: habéis sido muy valientes, habéis tenido muchos muertos, pero esto lo dejamos para más adelante porque vuestro petróleo no es el mejor del mundo y nos acaban de abrir la puerta de Arabia Saudita. Si miráis, ni Paraguay ni Bolivia son grandes exportadores, pero por una guerra del petróleo perdieron 1 millón de habitantes. Bien, en Arabia Saudita hay una situación tribal, mejor dicho, en Arabia, no saudita. Y una de las tribus que tiene más fuerza es la de la familia de Saud. La familia de Saud triunfa y crea un estado en el que no se integra toda Arabia. Hay una parte que tiene componentes de religión chiita, que conecta con Irán, que no se integra en todo ello, pero ahí se crea un estado con beneplácito de Estados Unidos que ya aparece ahí. Ese estado es de un integrismo religioso que todos conocéis, pero que, como me interesa, pues aparece como uno de los estados más interesantes a considerar. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce esa reunión. El presidente Roosevelt, que tenía un problema de movilidad y que andaba en silla de ruedas, llega en un barco al Mar Rojo, se entrevista con una de las personas de la familia Saud y llegan a un acuerdo en el cual se da campo libre en Estados Unidos, en otros sitios, a una empresa que citaba en la página anterior, creo, o la cito después, no sé dónde la he citado, que es Aramco, que es la empresa petrolera de Arabia Saudita, que sí mantiene propiedad y nacionalidad de Arabia Saudita, no tiene problemas con Estados Unidos, sino que recibe la tecnología de Estados Unidos. Entonces se convierte en la primera empresa productora o exportadora de petróleo y figura en las bolsas de todo el mundo sin ningún problema. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Después de esa Segunda Guerra Mundial, teniendo Arabia Saudita y teniendo sus campos, debería estar tranquilo. Pero la ambición es la ambición y que el otro se meta en mi sitio, no. Entonces, en Irán, en el año 1953, un aristócrata iraní, Mossadegh, se presenta, es presidente del gobierno y decide que el petróleo de Irán es de Irán y decide nacionalizar el petróleo. Aquel señor de familia aristocrática es acusado de comunista y la CIA lo destituye.
Es el momento que también tenemos que recordar, si hay personas de América Latina por aquí, recordarán que en Guatemala el coronel Arvez, militar del equipo militar de toda la vida, por lo tanto no era una persona de un régimen proclive a Rusia, decide que también la American Fruit debe pagar cosas por las frutas que saca de Guatemala y ceder los ferrocarriles a una estructura ferrocarril de Guatemala. Acto seguido, Estados Unidos le considera comunista. Son los años 50 que todo aquel que levanta el dedo y dice esto es mío, pasa a ser comunista. Bien, el señor Mossadegh, que ahí lo veis con su gabardina o su abrigo de hombre mayor y tal, es encerrado en su casa, se le condena a muerte. El movimiento internacional dice, bueno, pero ¿qué ha hecho este hombre? Y entonces dicen, bueno, no se le condena a muerte, se le tiene allí, se le confina en su casa. ¿Y qué se hace en Irán? Se da poder y se retrae al Shah. Algunos acordaréis del Shah de Persia y Farad Diba. Aquello fue la expansión del lujo. Un país que era pobre, porque tenía petróleo, pero su agricultura y todo lo demás no contaba mucho, empieza a tener unas personas que se mueven por Europa, qué ricos somos, qué guapísimos somos, qué fotografías nos hacen, sin desarrollar el pueblo. La Iglesia de Irán se marcha a Francia. Esa Iglesia, con todas las críticas que le podamos hacer, planteaba reparto social, podemos decir que desde limosna hacia una igualdad mayor o como queramos verlo. Se tiene que marchar allí. Estados Unidos, sin saber lo que hace, ha creado la base para que esa Iglesia vuelva. Esa Iglesia son los ayatolás que llegaron en el 79. Siguiendo ese tema, en aquellos momentos también se producen otras cosas. Se produce la guerra del Canal de Suez. Otro país que no tiene petróleo, no tenía en aquel momento, que es Egipto, dice, tengo un derecho a que el canal sea mío. Y cuando intenta nacionalizarle, ahí no es Estados Unidos el que da el primer paso. El primer paso lo da Francia e Inglaterra, que tienen dineros metidos en el canal, e Israel, que también se pasa de listo, dice, yo me apunto con Francia e Inglaterra. Y tienen una guerra con Egipto que Egipto pierde. Esa guerra, en aquel momento, todavía había un ten con ten en la Guerra Fría y Estados Unidos se pone de acuerdo con la Unión Soviética o la Unión Soviética con Estados Unidos y deciden parar la guerra. Parar la guerra, aunque Egipto pierde zona en el Sinaí y hay que poner unas tropas de Naciones Unidas allí en medio. Es el momento que, si os acordáis, en Indonesia está Sukarno, que trata de hacer el movimiento de países no alineados. Y posiblemente la razón de que Unión Soviética y Estados Unidos se pusieran de acuerdo es decir, oye, que tú y yo nos vamos a repartir el mundo y estos piernas no van a aparecer por aquí como no alineados, como un grupo de gente que empieza a decir que no son de unos y otros. Pero el hecho está ahí, hay ese movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que en la toma de posiciones de unos y otros se da un paso que ha sido crítico en la historia de Israel y en la historia de lo que está pasando en Palestina. En Europa hubo un cierto apoyo a la posición de los judíos en Israel. Ese apoyo incluso estuvo al lado de lo que era la izquierda europea. Estaba así porque esta señora, que aquí se la ve chillando mucho, era del Partido Laborista israelita y trataba de hacer algo que tuviera un cierto sentido. En otra de las guerras, en concreto la del Yom Kippur, se ve desbordada por la coalición de Egipto y Siria. Los que sois muy mayores os acordaréis de la RAU, la República Árabe Unida. Entonces, en aquello que podía haber desbordado y echado a los sionistas o israelitas al mar, interviene Estados Unidos y dice, no. Esto se para, se acaba, yo doy armas y esto se queda así. Y entonces, desde ese momento, aquí veis a un señor que algunos reconoceréis en Kissinger, que luego participó en el derribo del gobierno de Chile, etcétera, se reúne con esta señora que aquí aparece mayor, y desde ese momento toda la política de Israel
camina hacia la derecha, extrema derecha, o la amistad completamente unida a Estados Unidos. Estados Unidos ahí controla el petróleo no porque lo necesite profundamente, sino porque otro no lo tenga. El problema es que a raíz de esa guerra, o la cuestión que pasa es que se produce la crisis del petróleo. Si os acordaréis de aquel año 73, que nosotros estábamos viendo el final de la dictadura y que no vimos mucho follón, pero si recordáis la prensa, en Holanda había colas para rellenar el depósito de gasolina de los coches y había una serie de cosas. El petróleo pasa de nivel $2 por barril, 6 barriles hacen una tonelada de petróleo aproximadamente, $2 por barril a $20 por barril. Europa tiene una crisis, pero Europa tiene tecnología y salimos de esa crisis mal que bien. Esa crisis hundió a los pobres del mundo. Toda África, que llevaba 20 años o 15 años de países independientes y que empezaban a rodar a ver qué hacemos, de repente el petróleo les cuesta un montón. Entonces, el desarrollo de África se para. Y los que algunos venís de América Latina, sabéis que a partir de ahí la rueda está gripada, que los que tienen petróleo tal y los que no tal. Brasil, que tiene un Estado que se organiza, saca los biocombustibles a partir de caña de azúcar, hace una serie de cosas, crea Petrobras y Brasil sale hacia adelante. Los demás países ceden a que las empresas norteamericanas se ubiquen allí y vamos a ver cómo salimos. Pero aquel fue un momento muy crítico. Todo el siglo XX, o al menos hasta el final de las 3 primeras cuartas partes, es el periodo de mucha energía muy barata. Y hemos de pensar que todo lo que ha sido boom, crecimiento económico y crecimiento social y de otra manera, fue porque había energía muy barata, que si la vemos en términos económicos era de muy pocos dólares por barril, y si me acerco a mis amigos físicos, la podemos ver como tasa de recuperación energética. Hasta ese momento, por unidad de energía que una empresa ponía para sacar hidrocarburos, recuperaba hasta 100 unidades, en muchos casos 50, 70, 100. A partir de ahí se van recuperando menos energías y en lo que veremos, si hablamos un poco de la segunda parte, estamos en el nivel de 1 a 7 u 8. Es decir, que hubo un tiempo que por cada unidad sacábamos 80 y ahora por cada unidad sacamos 8. Entonces, eso es parte de lo que será nuestra crisis de futuro. Bien, ¿qué es lo que va pasando? Algunos de vosotros habéis leído el libro o habéis visto la película Persépolis. Ahora, en la concesión de los premios Princesa de Asturias, han dado a la mujer que escribió ese libro, le han dado el premio. Ese premio, evidentemente, es lógico, ella habla de libertades, habla de una serie de cosas, pero lo habla desde una familia de clase media alta, que tiene en cuenta muy lejanamente la clase media o baja. Entonces, la clase media dice, yo tuve libertades. Evidentemente, quizá lo que mejor que hubiera pasado en Irán es que esas libertades que había antes del 53 hubieran desarrollado el país. Estados Unidos metió la zarpa allí, se cortó y han llegado los curas de allí. Y los curas, nosotros hemos hablado en nuestra historia de España de la Inquisición y de no sé qué y tal y cual. Bueno, pues los curas de Irán posiblemente son algo así. ¿Qué tienen para que sean aceptados por el pueblo? Irán camina a 100 millones de habitantes. 80 son pobres, pobres, pobres. Y tanto el gobierno de Irán como sus compañeros de viaje, sea Hezbolá o sean otros, en sus planteamientos ahí está igualdad social. Entonces el pobre dice, vale, pues esto. Entonces, para nosotros de cultura europea, Irán es un sitio contradictorio. Pero hemos de entenderlo y pensar en cómo va a evolucionar. Es decir, ¿alguien va a forzar que ese hecho de falta de libertades sea lo principal o falta de igualdades? A mí, que me da por ser mayor y ver bastante a don Miguel, pues siempre me acuerdo de algunas cosas como amigo Sancho,
la libertad es el mayor don, que etcétera, etcétera. Entonces, pero ya recuerdo también lo que dijo Platón: el idealismo es cosa de gente rica. Es decir, que entendamos cómo está el mundo y cuáles son sus contradicciones. Bien, a partir de aquello se han ido produciendo hechos, que yo he recopilado algunos. Irak tiene una confrontación con Irán. Podemos entrar en temas no energéticos, decir que unos son chiitas, otros son sunitas, que uno piensa así, otro piensa asao. Bien, tenían un problema de límites de fronteras, en una zona de la desembocadura de los dos ríos, en las cuales también hay petróleo. E Irak dice: esto es mío. Sabe que va a tener o el silencio o el apoyo de Estados Unidos, porque Estados Unidos en el 79 había visto como su embajada había sido rodeada por los iraníes y tenía un conflicto, y efectivamente hay un apoyo de Estados Unidos. Ese apoyo nos lleva a eso que está en la revista Time: una guerra de 8 años de trincheras. Irán tenía un ejército mayor, Irak recibía armas, y estuvieron allí 8 años con 1 millón de muertos. Nos recuerda lo que pasó en Europa la Primera Guerra Mundial, la estupidez de una línea llena de soldaditos muriendo uno detrás de otro. En nuestro caso creo que llegaron a 10 millones, ahí pues las cosas estaban menos difíciles, pero hubo 1 millón de muertos. Evidentemente Estados Unidos tenía un interés en que, por un lado, ese petróleo no se fuera hacia otros. Irán, con su historia, ha tenido una cierta relación con el Imperio ruso, de amigo y no amigo, pero podía ser un amigo del Imperio ruso, y si Estados Unidos no le daba cancha, lo sería. E Irak se había apuntado a ser el amigo de Estados Unidos. Recordar una cosa en Latinoamérica, cuando el señor Trujillo fue amigo de Estados Unidos y luego de repente Estados Unidos se lo llevó preso al país norteamericano. Pues bien, en este caso vamos a vivir una cosa, pero más a lo grande. Irak es primero amigo de Estados Unidos y quizás se pasa de listo, tiene una conversación con la ministra de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, y el señor Saddam se cree que esta señora le ha autorizado a invadir Kuwait. No lo sé, pero el caso es que Saddam dice: eso es mío. Razones para decir que eso es mío: la extracción de petróleo en Kuwait es mejor y más fácil que la correspondiente a otros sitios, y además en Kuwait hay como una gran banca. Entonces esa gran banca le había prestado dinero a Saddam. Entonces Saddam dice: yo invado, ya no le debo dinero a nadie y además tengo petróleo. Pero ahí se le ven las patitas al lobo y Estados Unidos dice: cuidado. Y monta la primera guerra del Golfo o la primera invasión de Irak, que se da entre el 90 y el 91. En aquel momento los países de Occidente tienen mano en Naciones Unidas, y Naciones Unidas dice: tienes razón, hay que invadir a Irak. Y entonces varios países participan en aquello, no con armas y ejército, porque Estados Unidos dijo: me basto yo solito, pero es una invasión tranquilita, en la que se recupera para Occidente Kuwait, pero no hay mucho más. Saddam sigue allí. Después de aquello, ¿qué pasa? Que ya has desestabilizado Oriente Medio lo suficiente como para que aquello sea ingobernable. Y entonces, un día aparece esto. Yo recuerdo eso, porque os cuento la anécdota, estaba comiendo con mi amigo Vicente en un sótano de la zona central de Madrid, en un sótano de un restaurante. Habíamos bebido y vamos a buscar el coche y nos dicen: ¡ah, han tirado las Torres Gemelas y tal! Y dices: bueno, vale, tal y cual. Yo llego a casa y hablo con una compañera de trabajo y dice: es que puse la televisión y vi las torres cayéndose y dije: uy, una película tremenda. Y pasé a otra cadena y también se caían. Y digo: ¿cómo ponen la misma película? Hasta que al llegar la tercera dice: caramba, que esto va de serio. Entonces se produce ese hecho, que evidentemente Estados Unidos dice: hasta aquí hemos llegado. A partir de ahí decide la Segunda Guerra con Irak, y después de la Segunda Guerra con Irak a nosotros nos ocurre esto. Es decir, en esos años se ha abierto la puerta hacia el terrorismo que hoy preocupa a todos.
hace 2 o 3 días han dicho la Guardia Civil ha detectado un comando yihadista que no sé qué, no sé cuánto. Es decir, es algo que estamos siguiendo. En nuestro caso, tuvimos un atentado en la ciudad de Casablanca contra la Casa Española en Casablanca, tuvimos después el atentado de Madrid, tuvimos otro en Barcelona. Es decir, estamos ahí, se nos consideró en aquel momento, ahora parece que no, pero proclives a ese cambio. ¿Qué pasa? Pues esos 3 muchachos que se pusieron de acuerdo para la segunda invasión de Irak. Nosotros no contábamos a efectos militares, pero sí contábamos a efectos del apoyo de que hay más. Es como si a mí me dice el Madrid, apóyame, que tengo un partido de fútbol muy difícil, pues yo puedo apoyar al Madrid, pero no puedo meter goles. Bueno, pues nuestra posición ahí era esa, pero estábamos discutiendo por quién controla el petróleo de Oriente Medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha crecido el yihadismo y han venido conflictos como el de Irak y de Siria. Esa figura, he tomado muchas figuras, no sé si esa también es de la BBC, porque la BBC te da mucha información de lo que ocurre en sitios y pone mapas. Entonces, ese es un momento de extensión de la guerra de Siria, en la cual pues, han participado todos los que están interesados. Ha participado Rusia, apoyando al presidente de Siria, que parece que no es una persona muy honorable, ha participado Estados Unidos apoyando a otros, han participado los kurdos, Turquía se ha metido contra los kurdos, es decir, ha aparecido todo lo que en el Imperio Otomano estaba de alguna manera tranquilo y que se destruyó y que ahora es un grave conflicto entre unos y otros. Ese terrorismo, también he puesto esta figura para que sepamos que se está extendiendo. A mí me preocupa este. En esas cosas que he tenido buenas con la Autónoma fue hacer un viaje al delta interior del Níger para conocer los aspectos ambientales de allí. Era un momento en que los tuareg ya empezaban a ponerse nerviosos. Entonces, lo que he ido leyendo fue el año 2009. Lo que he ido leyendo después, pues te muestra que en los sitios que son complejos, meter el dedito no da lugar más que a problemas. Bien, en esas preocupaciones que tenemos hacia futuro, tenemos que hemos visto la cumbre de Bakú estos días, no se ha resuelto nada del cambio climático y vamos a necesitar petróleo o gas, porque no vamos a tener la transición energética durante las próximas décadas. Entonces, hay una segunda parte en la que voy a mostrar esquemas energéticos y problemática de Irán con respecto a esos temas energéticos. Como es una segunda parte, si os parece, hago una pequeña pausa por si alguien quiere comentar algo. Son las 8 menos cuarto y dentro de unos minutos hago esa segunda parte, pero seguro que alguien quiere decir alguna cosa de estas o decir que discrepa profundamente de las chorradas que he dicho. ¿Alguien quiere comentar? Sí. Bueno, pero a la segunda parte para felicitarte del todo. Ahora te felicito nada más que la mitad. La primera parte, desde luego, ha estado muy bien, ¿no? A mí se me abre una duda sobre el Yom Kippur. Yo pienso, seguramente que sin razón, que el estado de bienestar, la paz social que vino después de la Segunda Guerra Mundial, fue en parte pues para poner una especie de valla que los trabajadores estuviéramos contentos y tal, para evitar revoluciones que venían del este. Al producirse ese dispararse hacia arriba al precio del petróleo, que hablas en el 73, en el Yom Kippur, para mí los señores, el 1% de ese capitalista se pone un poco nervioso y piensa que a lo mejor hay que acabar con eso. Y porque la acumulación capitalista se hace mucho más difícil con eso que tú estás hablando, de $2 el barril a 20 y tantos dólares, pues evidentemente las cuentas no salen si no produces un reajuste. Y ese reajuste para mí fue quizás la bombilla roja que se enciende para decir se acabó el estado de bienestar, se acabó la paz social y ahora vamos a hablar de otra cosa. No se me ocurre nada más. Creo que tienes razón. Tendríamos que tener algún economista que escribiera tranquilo
para explicarlo. Keynes surge en el año 30, aproximadamente, con la Gran Depresión. En aquel momento ya existía la Escuela de Chicago, pero Estados Unidos, también Gran Bretaña, dicen, sí, Escuela de Chicago todo lo que quieras, pero yo tengo que salir de una crisis social profunda y el señor Keynes me la saca ella. Y la economía de Keynes se mantuvo hasta el 73, con matices, con cosas, en el sentido de el Estado tiene que estar ahí y tiene que seguir apoyándome en lo básico. El Estado tiene que recoger impuestos y salir hacia adelante. ¿Qué sucede en el 73? Que al dar el salto el precio del petróleo, hay una inflación y empiezas a no poder controlar lo que quieres hacer con la economía. Y en ese momento es cuando esa Escuela de Chicago y Milton Friedman aparecen como una nueva señal. Esa señal, en purito economía, tiene razón, pero mientras Keynes era una persona humana, en el sentido de que él hacía sus números y sus fórmulas económicas, pero siempre estaba pensando en las personas, Milton Friedman es el teórico de universidad que las personas no existen. Yo tengo unas fórmulas y esas fórmulas son maravillosas. Entonces sí, consigue empujar la economía hacia arriba, pero con una desclasificación social brutal. Y esa desclasificación es la que de alguna manera vivimos. En Europa la vivimos menos, pero yo la recuerdo que empecé a viajar de aquella época a América Latina, el caerse la gran parte de la gente. O sea, Argentina, que los gallegos la mirábamos como el lugar donde tirabas un lápiz y crecía en las minas de grafito y era maravillosa, que Argentina hace boom, y empiezan a hacer boom todos los países. Me imagino que el sudeste asiático y África pues fue ya profundo. Entonces, sí hay un cambio económico. Y hay ese cambio económico que es Friedman, neoliberalismo o liberalismo primero y neoliberalismo después, y que hoy lo tenemos. Y la confluencia en poco tiempo de Reagan y Thatcher. Piensa que Milton Friedman, antes de ser una persona relevante, había apoyado a varias personas que se presentaban desde el lado republicano, con unas teorías que en su lógica ahí estaban, que ahora le sirven a Trump en todo menos en una cosa. Milton Friedman hablaba de libre mercado abierto a todo el mundo y lo primero que ha dicho Trump es no, proteccionismo para mí a tope, aranceles. Entonces, el uso de los economistas por parte de los políticos es lo que me interese. Entonces, sí, el 73 es un tema a estudiar claramente. Nosotros a veces cuando leemos la prensa nos hablan mucho del 68. El 68 fue un hecho social que deberíamos analizar en su devenir, pero enseguida tuvimos ese 73. El 73 que, claro, a efectos de la sociedad ni había grandes manifestaciones, ni había cosas como en el 68, sino que era un devenir, ¿vale? Pero un devenir que cambió todo mucho. Curiosamente, para romper el hecho de la inflación, se pasó a consumir mucho más, porque al consumir mucho más dabas oportunidad a todo el mundo energético a producir energía que al ser en gran cantidad era más barata, se desarrolla la industria del automovilismo y se hace una serie de cosas en un momento que además aparece otra cosa que deberíamos recordar. ¿Sabéis aquella historia del Club de Roma, que escribe sobre los límites del crecimiento? El 73 debió ser el momento de reflexión, de decir, hay quienes con toda la razón del mundo nos dicen que hay un límite. ¿Por qué no empezamos a analizar ese límite? Pero fue la máquina la que hizo y siguió toda para adelante. Me alegra lo que me has dicho. Bueno, una pregunta. A mí me gustaría saber si en la crisis del 73 el pasar de $2 a $20 fue una consecuencia de que había más demanda que oferta. ¿O no tuvo nada que ver eso? Porque estamos acostumbrados a ver eso siempre. Lo que pasa es que esta fue escandalosa. Había demanda, pero fue la decisión
política de los que controlaban los países exportadores de petróleo. O sea, fue una decisión de, hay demanda, me van a pedir petróleo, si yo cierro el grifo, un poquito, solo un poquito, el precio sube. Fue una reacción puramente, en gran medida comercial. Demanda había, y se estaba iniciando el crecimiento de la demanda. Se estaba iniciando con la industria del automóvil, con la movilidad, con una serie de cosas. Y se estaba iniciando con el incremento de población. Los que os acordáis de los años 70, estaba el final de la dictadura en España, el turismo, estaba Fraga diciendo que vamos a hacer el otro no sé qué, o sea, que había algo que incrementaba la demanda. Y frente a ese incremento de la demanda, si frenas la extracción, el precio se dispara. Tanto se dispara que después, con la guerra de Irak-Irán, se sobrepasa claramente los $20, se llega a los $80 por barril, que es el número que hoy manejamos. Después hubo una punta que llegó hasta 147. Sigo entonces con la segunda parte, en la que voy a hablar un poquito de energía. El tema de energía, nosotros estamos aquí, en el que hay petróleo lo rojo, carbón lo marrón, gas natural lo color malva, es decir, los tres están relativamente cerca y las energías renovables están más abajo. ¿Qué es lo que todo el mundo piensa? Y yo he tomado de la Agencia Internacional de la Energía esa figura, es que nos hemos dado cuenta que viene el cambio climático, que vamos a ser buenos, etcétera, y que vamos a bajar. ¿Qué es lo que bajaremos? El carbón. Yo hago un chiste con el carbón, que es algo negro que está debajo de la tierra, que huele a azufre, señal inequívoca de su relación con el maligno. No es frase mía, la dijo un obispo católico belga en el siglo XV. Sí, y efectivamente habrá una cierta bajada del carbón, pero lo que nos anuncia la Agencia Internacional de la Energía es que petróleo y gas más o menos se estabilizan. Y que sí, tendremos más renovables, y los que hemos nacido con las renovables estamos contentos o no contentos porque decimos sí, 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 pero sí, sí, con algunas frases que son muy dañinas. La revista Energías Renovables, hace 3 números, pone un titular: España ya tiene más energías renovables que toda África junta. Y dice, pues es un desastre, porque África tiene 1.400 millones de personas y tendría que tener muchas más que nosotros. Entonces no voy a presumir de españolismo, sino voy a preocuparme porque el resto del mundo no tiene energías renovables. Energías renovables es una cosa de Europa y de China. Los demás dicen, vale. Entonces la transición energética no se está teniendo en cuenta o no se está realizando. ¿Y a dónde vamos? Vamos a que el año pasado o estamos en un incremento de 1,5 grados de temperatura y previsiblemente a final del siglo estaremos entre 3 y 6. Con lo cual, lo que hemos visto este año en el Mediterráneo, no solo en Valencia, lo hemos visto en otros sitios, aunque con menos problemas, el año pasado lo vimos en Libia con 10.000 muertos. Entonces, va a ser algo que está ahí, pero no es nuestra cuestión. Entonces, en el tema de energía, hemos sabido de dónde partimos en cada momento. Hay una industria que demanda mucho, que ha crecido el consumo de energía porque China en el año 2000 no tenía estructura parecida a la que le vemos hoy y en 20 años ha dicho, gente a las ciudades, desarrollo de la industria, esto y lo otro. China hoy produce la mitad del cemento del mundo y la mitad del acero del mundo. India tiene la misma población que China. Si decidiera hacer eso, el consumo de energía se dispararía. Pero África tiene la misma población que China e India y no participa en esa historia. Esa historia la podemos ver en una gráfica en la que, si esto es la parte del mundo, Norteamérica tiene una tajada grande, pero si paramos al resto del mundo, vemos que efectivamente Europa tiene una tajadita, África, que tiene el doble de población que nosotros, la tajadita que tiene es muy chiquita, India que se mueve pero es pequeña,
y quien ha hecho el gran desarrollo energético es China. Entonces, los demás no lo van a hacer y podemos pensar que no vamos a echar muchos más gases de efecto invernadero, o los demás lo harán. Es un tema de discusión en otro momento, pero que hay a punto. ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando miramos el comercio internacional de petróleo, decimos, anda, hay muchos exportadores, sí, pero este debe ser muy grande. ¿Quién es este? Oriente Medio. Entonces, el petróleo se liga a Oriente Medio. Y el mundo funcionará como funciona si de Oriente Medio sigue saliendo petróleo. Y dices, bueno, todos piden, sí, ¿y quién es este? China. Entonces, bajo mi punto de vista, China tiene una gran debilidad, que no tiene energía. Nosotros también, pero a efectos de la geoestrategia mundial, que nosotros subamos, bajemos o lo que tal, le importa un bledo a todos los que gobiernan el mundo. En la guerra de Estados Unidos con China sí que le importa esto y esto. Entonces, ahí hay una cuestión que si nos vamos al caso del gas es más difícil de ver, pero también tenemos nuestro Oriente Medio y también tenemos a China por distintos sitios. ¿Por qué es más difícil de ver o es menos? Porque el gas se ha empezado a utilizar de forma masiva hace un par de décadas. Había países como Argentina que empezaron a usar el gas hace muchísimos años, Estados Unidos, pero recordáis que en el año 70 en España no había gas natural, llegaba a Barcelona un barquito, no había más. Entonces, ahora estamos viviendo eso. En esa vivencia del tema de gas natural, lo que antes os comentaba, que la transición energética es restringida a unos pocos países y es lenta. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima dice que en el año 2030 nosotros hemos de tener 60.000 en la revisión, 60.000 megavatios de eólica. Hoy tenemos 31.500 y cada año se están instalando 500. En 5 años se podrá 2.500 más 31.500, 30 y tantos, como mucho 40, es decir, no llegaremos a los 60 ni hartos de vino. En la solar avanzamos algo más, pero somos nosotros que tenemos territorio. Los partidos de la derecha de Francia han dicho que ya están hartos de energía eólica y que quieren nuclear, lo cual es otra opción. Polonia dice que no tiene espacio para la solar y que también busca la energía nuclear. Entonces, va a haber transición para no depender de los fósiles, cada uno a su manera y con muchos problemas. Y en nuestro caso vamos a tener que considerar el tema del gas natural. En cuanto a las emisiones de CO2, pues ahí veis que los países desarrollados, entre los cuales estábamos nosotros, tendríamos que crecer mucho. Estamos avanzando, es decir, no se está dejando de reducir, pero avanzamos lentamente. Estamos aquí y veis que hay repuntes. Después de la pandemia hubo un repunte en el que esperamos que sigamos bajando, pero a efectos globales, que es lo que cuenta, pues la curva hasta ahora es creciente y todas las sospechas es que serán crecientes así, lo cual nos llevaría a 3 toneladas de CO2 por habitante y año en el año 2050, que habrá 10.000 millones de habitantes, con lo cual la emisión por usos energéticos estará en 30 y tantos millones de toneladas. La emisión del año pasado fueron 36.000. Es decir, que no parece que vayamos a bajar. Y en esos esquemas hemos de mirar la parte donde estamos metiendo las energías renovables con un matiz, que la energía eléctrica solo es el 20% de la energía de consumo final directo en el mundo. Es decir, es un quinto. El petróleo son 2/5. Queremos quitarlo de los coches para que sean coches eléctricos, queremos quitarlo de las casas para que tengamos aerotermia, queremos quitarlo de muchos sitios y queremos reducir, pero todo lleva un tiempo. En mi lengua gallega se decía, unha muller ten un fillo en 9 meses. 9 mulleres non ten un fillo en un mes. Entonces, todo hay un tiempo a que tener en cuenta. En ese sentido, si miramos cómo es nuestra estructura de sistema eléctrico, vemos que el gran desarrollador ha sido China y que países o entornos como África prácticamente no existen. Si en vez de mirar países miramos origen de generación,
pues nos encontramos con que hay una parte nuclear importante en el mundo, pero que mucha parte del mundo no cuenta con esa energía nuclear. Hay una inmensa parte de carbón. La mayor generación de electricidad en el mundo es carbón. China es el grande, pero India también, Pakistán, y Alemania ha dicho: yo no cierro las centrales de carbón porque me pueden quitar el gas los rusos. Entonces, ese cambio a lo bonito, a lo verde, va a ser relativamente lento. Si hacemos un análisis de cómo me voy a apoyar en el tema, veo que hay unas propuestas de que haya gas natural por sistemas convencionales, pero que ya a partir del año 25 empieza a tener un hueco impresionante de gas si no se desarrollan nuevos proyectos. Esa es documentación de la Agencia Internacional de la Energía, que viene a ser un semáforo advirtiendo lo que me está pasando. Entonces, en esa situación, ¿dónde está el gas? Pues resulta que si miramos Irán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, suman la mitad de las reservas mundiales. Los que sois futboleros podéis preguntaros: ¿por qué se llevan las copas a Arabia Saudita o a Qatar? Pues por algo será, aparte de que tengan dinero, porque son mis amigos del futuro. Esta gráfica estaba hecha antes de la valoración del fracking, y dices: bueno, pues el fracking me va a resolver todo. Pues relativamente, porque esta que está hecha después me viene a decir, y por otra fuente, que más o menos las cosas siguen igual. Estados Unidos ha crecido. Entonces estamos viendo cómo ahora, con un cambio tecnológico, que es el de introducir la fractura hidráulica, Estados Unidos suministra gas. La fractura hidráulica tiene unas incertidumbres importantes que me llevan a pensar que puede ser válida durante 10, 15 o 20 años, pero que en el futuro no va a ser tan válida como ahora la veo. Siguiendo con ese contexto, una de las cuestiones a analizar, y ya estamos hablando de futurología, es la confrontación de Estados Unidos con China. Estados Unidos lo tiene, ha pasado a ser exportador de gas, y China no lo tiene. China se está moviendo por el mar oriental de la China, tratando de ubicarse y tener prospecciones bajo el mar y sacar gas, pero eso le da lo que le da. Entonces, ahí sí que tiene un punto flaco China. Fijaros que lo que se ha planteado en las elecciones estadounidenses es qué hacemos con China y qué tipo de guerra establecemos con ella. Se ha establecido una guerra comercial. ¿Qué pasa con China? Pues curiosamente, hace unos años, este señor, que es chino, reunió a un iraní y a uno de Arabia Saudita y los puso de acuerdo. ¿Por qué? Porque no quería líos en el estrecho de Hormuz, no quería líos entre Irán y Arabia Saudita, y dice: yo os hago lo que vosotros queráis y vosotros me dais gas. Y China podía dejar de usar tanto carbón, ir hacia nuevos sistemas, y a los demás nos venía bien, porque si el mundo del gas está tranquilo, nosotros también podíamos estar tranquilos. ¿Qué pasa a continuación? Que el señor Biden, cuyo hijo estuvo 5 años en Ucrania trabajando en los gasoductos que unían los países del este con Europa, visita a la señora Merkel un año antes de que empiece la invasión de Ucrania y le dice a la señora Merkel, a la cual yo tengo mucho respeto, aunque no coincida en ciertos planteamientos ideológicos, le dice: basta ya de comerciar con Rusia. Tú quieres vender automóviles, se los vendes a quien sea, pero olvídate de comprarle gas a Rusia y olvídate del Nord Stream, ese gasoducto que después ha sido volado para que no haya historias. Entonces, empieza una confrontación en la que yo veo el gas ahí detrás. El gas que nosotros utilizamos, el gas que Rusia tiene que vender para salir adelante, y el gas que aparece en otros sitios. Esto es Gaza y aquí aparece gas, que cuando apareció no había una situación difícil en el Oriente Medio
Y los europeos dijeron, ¡ay, qué bien, los griegos van a sacar gas de ahí! Los europeos los españoles lo recibimos desde Egipto a través de la estación de Daimieta, Unión Fenosa se había puesto el pie allí, todo maravilloso. Después de que acabe la situación de Gaza, ¿quién será el que lo controle? No lo sé. África tiene gas, pero África necesita electricidad. El consumo de electricidad en España es 5.000 kilovatios hora por persona y año. En África es 500. La diferencia creo que es brutal. El gas es una solución para África, pero claro, aquí ya se está reexportando hacia el norte. Aquí desde luego también, aquí también. Y ahora nos estamos posicionando aquí. Es decir, tenemos algo con África que debería reflexionarse, porque evidentemente si África no se desarrolla, lo que sí vamos a tener es una situación brutal de diferencia entre el norte y sur que dará lugar a muchas cosas, entre ellas a migraciones. ¿El fracking es posible? Sí. Se está haciendo ahora por aquí, se está haciendo aquí, se está haciendo aquí, y hay mucho. Aquí abajo está la Vaca Muerta, que alguno habréis oído hablar de ella. Es una gran cuenca que explotaba Repsol y que el gobierno argentino le dijo, tienes que sacar ese gas, y Repsol dijo, en historias yo no me meto. Y entonces Repsol salió de Argentina. Aquello sigue dando vueltas y se está sacando algo de gas, pero no está resolviendo los problemas de Argentina. Y Argentina importa gas natural sobre un puerto que está por aquí aproximadamente, que está en el Mar del Plata. ¿Qué pasa con el fracking? Que es una perforación vertical que luego se hace horizontal, en la que yo meto un hilo de cobre cargado en múltiples explosivos pequeñitos, y que cuando lo reviento, por esa misma perforación, inyecto agua a una presión bestial cargada de reactivos, de forma que el rebufo del agua me saque el gas o el petróleo. Es un proceso costoso, que solo es válido a niveles de 70-80 dólares de barril para el petróleo. Pero que además, como yo he sacado el producto de un reventón, cuando pasen los efectos del reventón empiezo a sacar cada vez menos. Un pozo de gas o de petróleo convencional tiene 25 años más o menos de extracción continuada. Uno de fracking hace zoom. Entonces, el fracking se puede hacer, puede darme muchas cosas y veremos a ver qué da. Los brasileiros han decidido que no lo hacen, que se van a los mares, a las cuencas de mar profundo. Europa ha dicho que no me cuente usted su vida. Sudáfrica ha dicho que sigue con el carbón. Aquí está, Canadá tiene petróleo y gas y dice, bueno, yo en el momento no lo necesito. Y veremos a ver lo que pasa en todo este contexto. No me entretengo, pero hay un problema grande. ¿Qué nos puede pasar? Pues que el gran yacimiento de gas está aquí, en el Ártico. Hay las discusiones de quién es el poseedor de ese Ártico. Se calcula que hay algo así como más de un tercio del gas que hoy conocemos en el Ártico. Cuando se mira, se encuentra que ese gas está más en el lado ruso que en el lado americano. Vale. ¿Qué pienso yo de la guerra de Ucrania? Pues que el Imperio ruso quería Ucrania porque era suya. Recordar que la ciudad de Odessa la diseñó un arquitecto catalano italiano, por tanto algo que hizo para la zarina de Rusia. Recordar que los polacos asumen que eran del Imperio austrohúngaro y son europeos, pero Ucrania es más rusa. Vale, hay toda esa cosa política. Pero yo creo que Estados Unidos está jugando a una guerra de desgaste para que cuando dentro de 20 años se saque el gas de ahí, las empresas rusas no tengan pulmón financiero. Y entonces aparezca una empresa norteamericana que diga, yo voy contigo y el gas lo controlo yo. Entonces, eso sucederá dentro de 20, 30 años o algo así, y entonces, en ese sentido, dibujaba yo
que esa guerra que hoy tenemos aquí está relacionada con esos hidrocarburos. Nosotros los españoles pensábamos, bueno, pues eso es cosa de los europeos, África empieza aquí, no es mi problema. Pero en esa confrontación Estados Unidos de repente le dice a España que mi amigo es Marruecos, que olvídate de Argelia. Y entonces rompimos medio rotas las relaciones con Argelia y dijimos a Marruecos, ¿qué es lo que te tenemos que hacer para que estés contento? Que el Sahara es mío, vale, es tuyo. Y seguimos para adelante. Entonces hemos entrado en una dinámica en la que hay de todo. Hay un tema que es este. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber 20 millones de personas, quizá muy poquitos palestinos y unos cuantos trabajadores foráneos, pero para alimentarse necesitan agricultura y agua. En esta parte hay muy poquita agua, salvo que la desalemos de agua del mar. La única está aquí, al lado de Cisjordania y en esta zona. Mi sospecha es que este dibujo, que lo he tomado de la BBC, en la que se ve cómo la Cisjordania está siendo rota continuamente con la invasión de los asentamientos judíos, va a continuar. Va a haber una expulsión y posiblemente un acuerdo con Jordania, que es un país débil, en el cual ese agua que va al Jordán sea controlada por el Estado de Israel. Ese control, evidentemente, a Irán le va a poner de los nervios y posiblemente lo que acabemos viendo es cómo llegamos a una cuestión crítica en la que volvemos otra vez a pensar en el estrecho de Ormuz. Por aquí, aquel que los portugueses medio controlaron, sale petróleo, sale gas, hay unos yemenitas que están tontos y también ponen misiles por aquí, y hay una agencia de la Internacional de la Energía, que a mí me vale bastante, que dice, cuidado, que por ese famoso estrecho sale todo esto y que esto que son los chinos y los indios se llevan una parte grande. Otros también están en ello. Y entonces, ¿qué va a ser el año que viene o al otro en esa confrontación China-Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con Irán? Porque claro, Irán puede ser muy criticado. No hay libertad de la gente, no hay libertad de género, no hay una serie de cosas. ¿Asumiríamos que fuera derrocado rápidamente? No lo sé. ¿Qué pasaría? Pero está ahí. Ayer o antes de ayer, cuando han dicho Israel deja el Líbano y se concentra en... Y en esa concentración dijeron claramente en Irán. Supongo que los periodistas algo han oído. Entonces, está algo ahí que no sabemos qué es lo que pasará en el futuro. ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues que si miramos nuestro esquema, este es el diagrama de Europa, el petróleo es el primer aporte de energía primaria, el gas natural es muy importante, en los usos finales la energía eléctrica es una partida pequeña, estamos avanzando, pero las energías renovables no dejan de ser el tercer sumando, nos cuesta. Y recordemos que en la crisis del 73 se lanzan las energías renovables hacia adelante. En el 73 no éramos ambientalistas, se lanzan por seguridad energética y nosotros seguimos apostando por ellas por esa cuestión. Entonces, cuando analizamos cómo está nuestra electricidad, sí podemos decir que tenemos una electricidad no fósil, de energía nuclear, que viene el combustible antes de Níger, ahora de Australia, en el Sahel tenemos líos, con lo cual la cosa no está clara. Viene del carbón, Alemania ha dicho quietos, yo no me muevo. Viene del gas natural una parte importante y de todas esas renovables algo menos de la mitad. Si nosotros hacemos la transición energética, que la tenemos que hacer sí o sí, tanto por medio ambiente como por seguridad energética, pues quizá podamos avanzar a que tener 1 millón de megavatios de eólica, 1 millón de solar, solo en los países del sur, porque los del norte harán lo que puedan, pero no mucho, y podemos llegar a un esquema eléctrico de ese tipo, que con 1 millón de megavatios eólicos y solares nos muestra que sí,
la eólica sería la primera, maravilloso, nos pondríamos muy contentos, la solar sería muy importante a nivel europeo, pero necesitamos una partida muy grande de gas. Entonces, si en el estrecho de Hormuz y en general en el gas se monta un pito, ¿qué va a pasar? Entonces, es una cuestión a tener en cuenta, en la cual hay cosas para ayudar. Hay el biogás. Algunos quizás sois de Colmenar. En Colmenar se están oponiendo a una planta de biometano, porque la Comunidad de Madrid se opone a cualquier planta de energías renovables. Evidentemente no son limpias. Y evidentemente puede haber alguna razón, pero hemos de reflexionar sobre cómo es el esquema. En Santa María de la Alameda se planteó un parque eólico y se dijo que, hombre, camino de Pegarinos, ¿cómo vamos a tener un parque eólico? Entonces, en España hay una asimetría brutal en cuanto al desarrollo de las renovables y, bueno, está ahí. Otro esquema es cómo desarrollamos el hidrógeno. Alguien me puede decir, es un ciclo de poca eficiencia. Sí, muy poca eficiencia. Pero es que ya no estamos en aquello de tasa de recuperación energética de 1 a 80. Estamos de tasa de recuperación energética de 1 a 3, 1 a 5. La fotovoltaica por sí es 1 a 4. Entonces, hemos de jugar con lo que podamos, asumiendo que como europeos tenemos tecnología y tenemos una serie de cosas que nos pueden ayudar a sacar las cosas adelante, pero que el chollo de los años 50 se acabó. Y vamos a ver cómo lo sacamos. Alemania en eso, que de los países europeos hay dos, Inglaterra y Alemania, que planifican a futuro. Alemania perdió las 2 guerras mundiales, pero fue la que tuvo menos muertos en las 2 guerras. Sabe jugar y retirarse. Y ahora dice sí al hidrógeno, porque sabe por experiencia propia que ya es el gas natural un problema muy grave para ella. ¿Qué nos puede pasar? Pues que tenemos que reflexionar en muchas cosas, entre ellas cómo vamos a mitigar el calentamiento global y a dónde nos va a llevar, cómo nos ponemos de acuerdo en que todas las opciones son necesarias, esa pelea académica de yo estoy en esta y por tanto la otra no, vamos a ver cómo sumamos todas las opciones. Y a mí, por ejemplo, hay una que no me gusta, que es la energía nuclear, pero me temo que tenemos que contar con ella y que quizá haya necesidad de alargar la vida de las centrales que hoy tenemos. Es un debate y es una cuestión de análisis. Y como final, pues he querido volver a algo que yo no hice, que es ser de letras, estudiar latín, y pongo esa frase, que no está Catilina, pero están los imperios. Los imperios nos han llevado a que nos apuntáramos en nuestra ideología, yo soy del imperio ruso, yo soy del imperio americano, yo soy tal. No, oiga, mire, yo soy de aquí. Y vamos a ver cómo arreglamos nuestros problemas. Y bueno, pues os dejo mi correo electrónico por si alguno quiere preguntarme alguna cosa, lo cual me agradaría, porque sería mantener contacto con vosotros y hablar de un montón de otras cosas, porque le pienso decir a César y a Isabel que si me dejan he de volver aquí a daros la lata con otra cosa. Muchas gracias. Muy bien, Emilio, realmente muy interesante tu charla. Nos has tenido atentos todo el tiempo y hemos aprendido un montón. Vamos a pasar a un tramo de preguntas. Si alguien desea comentarnos algo. Bueno, muchas gracias, ha estado interesantísimo. Mi pregunta es muy sencilla. Todo esto que usted ha contado de los proyectos y tal me ha parecido fantástico, pero ¿llegaremos a tiempo? Vamos a ver, yo creo que perviviremos, pero que Europa será la antigua Grecia. Es decir, aquello que nos contaban del siglo III, con el Imperio Romano de Diocleciano, diciendo para aquí, para allá y no sé qué, y los griegos mostrando cómo se hace teatro, cómo se hace cultura y tal y cual, nos vamos a quedar en eso. La cuestión está en sentarnos y decir, ¿me arrimo a algún árbol y me dejo llevar por ese árbol?
Es decir, me arrimo al imperio norteamericano y me dejo llevar para que no me afecte mucho. ¿Puedo ser independiente y dibujar mis cosas? Me temo que vamos a llegar muy mal a tiempo. A mí me preocupa por mis hijos y sobre todo por mis nietos. O sea, yo la expectativa que veo del año 2050 hacia allá es mala, sinceramente mala. ¿Cómo la veo? Pues la veo en América Latina, curiosamente, regular, en el sentido de que energéticamente y de otras maneras, si se pusieran de acuerdo, pueden organizarse mal, pero organizarse. África, tremendo. Asia, muy mal, porque Bangladesh tiene 200 millones de habitantes. Si el mar sube 1 metro, se saliniza la mayor parte del cultivo de arroz. Entonces, oímos, es que Alemania no quiere gente de Bangladesh, es que la gente de Bangladesh se tiene que estar marchando ya. Entonces, ¿lo veo mal? Sí, lo veo mal. Creo que si nos sentáramos y los que gobiernan se sentaran a decir, bueno, vamos a coger las cosas importantes y tirar para adelante, sí. Si el Mediterráneo se sigue calentando y en vez de tener 30 grados llega a 32, 33, va a ser duro. Pero si sube medio metro, cada vez que haya un tormentón, vamos a llamarle tormentón y no meternos en otra cosa, las salidas al mar se van a encontrar con una frontera de mar. Y entonces desaguan peor. En ese desorden nuestro, Madrid tiene una densidad de población de 840 personas por kilómetro cuadrado. España 90. La sierra no tiene nieve. Pero la franja mediterránea acumula el 40% de la población española y en la franja, en las provincias de franja, la densidad es 250, 300 o más. Cuenca, que está al lado de Valencia, tiene una densidad de 12. Entonces, por ejemplo, para mí un diálogo muy difícil de hacer es, oiga, déjese de la estructura del corredor mediterráneo tal y como usted lo dibuja y haga un corredor mediterráneo, pero que baje por Huesca, Zaragoza, Teruel, Cuenca y que allí ponga usted sus estaciones logísticas y lo que le haga falta. Y si quita algo de gente del mar y la lleva a Cuenca, Cuenca tiene 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Que si quitamos Cuenca ciudad que vive del turismo y Tarancón que vive de matar cerditos para suministrarnos toda la carne de las granjas esas y tal, Cuenca no tiene nadie. Sí, muchísimas gracias por la conferencia. Nos has dado una lección súper amena de geopolítica, al menos así lo entiendo. Y todo a través de la relevancia de la energía. Yo he echado de menos, no era el tema, me imagino obviamente, el componente económico, economicista, en el sentido de que la ideología, el sistema, también influye mucho en el crecimiento, ¿no? O para explicar lo que viene ocurriendo, ¿no? Y una pregunta muy concreta. Según se ha leído, las mayores reservas de petróleo del mundo están en la cuenca del Orinoco, concretamente en Venezuela. Y no lo has nombrado en ningún momento. ¿Nos podías decir algo al respecto? Sí. Gracias. Vamos a ver, empiezo por el final. En las gráficas esas de redonditos está América del Sur como una gran reserva. Esa gran reserva, efectivamente, el 20% del petróleo, no del gas, está en el Orinoco, la cuenca del Orinoco. Problema, es crudo pesado. Entonces, el acuerdo de Venezuela con Irán tiene una lógica para que Irán le suministre derivados ligeros o petróleo ligero con el cual hacer la mezcla, sacar y vender. Entonces, en esa relación Venezuela-Irán, si leéis prensa, veréis que Estados Unidos se está metiendo el dedito. Hay más temas en esa relación, hay el oro de Venezuela y hay otras cosas. Sí, por eso he dicho que América Latina se puede apañar. Cuando vengo aquí, vengo con la ilusión de encontrarme a alguien con el que hablar de economía, con el que hablar de agricultura y demás, porque el tema agrícola y del alimento está ahí. Yo lo conozco poco, sé algunas cosas. Por ejemplo, que India ha reducido su exportación de arroz y ha creado un problema en el mundo.
porque no le llegaba el suyo para ellos, pero ahí empiezo a navegar o a flotar. Entonces, en todo este contexto geopolítico, hablar de agricultura y alimentación es muy importante. Economía, pues también, te diré que he empezado a estudiarla. Mi nieto tiene 16 años y vive en San Agustín de Guadalís, y en el instituto le han dicho, haz un trabajo sobre Milton Friedman, por eso le he citado al famoso Friedman. Y claro, he empezado a mirar cosas y ayudarle. Entonces, me encuentro que efectivamente hay un tema de estructura económica, de decisiones, de cuál tomo de uno o de otro, y que si aquí hay algún economista, por favor, que me escriba y empezamos a darle vueltas al tema. No, el tema tiene mucha cosa que dar. España está creciendo en el Producto Interior Bruto, pero estamos teniendo una inflación fuerte. Y si uno lee a los economistas, eso no está bien. ¿Cómo se arregla? No lo sé. Pero hay tal, y el Friedman salió con su teoría monetarista, insultando o diciendo que Keynes no se enteraba y tal, es lo poco que he ido aprendiendo. Entonces, la parte económica es muy importante. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, con todas estas, voy a atreverme a decir, manejos de la geopolítica, se va solucionando el problema, es decir, la demanda creciente de energía pues se va solucionando con las nuevas fuentes que se van poniendo en marcha, que si el fracking, que si las energías renovables, etcétera. Yo siempre, cuando oigo hablar de este problema, me acuerdo de un demógrafo del siglo XIX que se llamaba Friedman, que yo creo que dio en el clavo. Es decir, el crecimiento poblacional es lo que está en la base de todo. Es decir, y él pronosticaba, y la prueba, o sea, y el desarrollo del tiempo le ha dado la razón, que el crecimiento de la población es exponencial, mientras que los recursos no crecen a ese nivel. Es tremendo recordar que a principios del siglo XX había, bueno, ahora mismo no tengo el dato, pero había una población 1.500. Pues que probablemente sea la octava parte, a lo mejor, o la quinta parte de la población actual. Yo creo que la base del problema es el crecimiento poblacional. Y eso, a mí no se me ocurre cuál es la solución. Porque hasta ahora más o menos, con estas historias, pues se va proporcionando energía a la gente la que necesita, los alimentos también, de alguna forma, aunque hay grandes zonas del planeta donde esto no es así. Pero en fin, en resumen, creo que el fondo de la cuestión es el crecimiento poblacional. Sí. Yo recuerdo a una profesora de la Autónoma, Concha Camarero, que quizá algunos hayáis conocido, que me lo explicó cuando yo aterricé en la Autónoma. En el año 1800 la población del mundo era 1.000 millones. En el 1900 eran 1.500. Y de repente crece, de forma que al año 2000 eran 6.140 y hoy, 25 años después, somos 8.200. China intentó cortarlo, pero no le salió bien. Cortarlo tiene un problema, y es que quedamos los mayores. O sea, el envejecimiento de la población se hace muy fuerte. Y se aparece una juventud que dice, coño, yo tengo que aguantar a todos estos. Y es una juventud que puede ser llevada a cualquier planteamiento. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Yo diría poniéndonos metas lejanas, no decir en unos pocos años lo resolvemos, sino ver cómo tal, sabiendo que hay sitios donde hay mucha gente joven y que puede venir a donde somos gente mayor. ¿Cómo lo hacemos? No es fácil. Pero yo, por ejemplo, veo con gusto los niños latinoamericanos que están en nuestro país. Nos están trayendo juventud. ¿Y los africanos? En el barrio tenemos la Asociación Poetas, tenemos algunas tertulias menos amplias que estas y hemos tenido un par de ellas sobre migración.
he detectado que aparece el sí a lo latinoamericano y lo africano ya no tan claro, sobre todo si me trae religión musulmana. Entonces, hay un contexto a asumir y ver cómo lo hacemos, porque además esos niños allí no tienen salida. ¿Cómo pueden venir? Han de venir bien, no han de venir de mala manera. Entonces, el tema demográfico es crítico, es crítico. Yo he hablado de energía. Otro profesor de la Autónoma, que hoy no ha podido venir, que está en Colmenar y que tiene problemas de vista, Manuel Ruiz, hablaba del fósforo. Nosotros tenemos un grave problema de fosfatos en la humanidad, de tener suficiente fosfato para que el año 2050 crezca el arroz necesario para todos. Tendremos que saber no tirar arroz, porque a veces hacemos una paella y dices, sale, esto lo tiro. Pues no. Entonces, hay una parte cultural de no tirar, sabiendo que vamos a tener graves problemas y que la demografía está ahí. O sea, es la gran cuestión en la cual la gente que, digamos, venimos de las técnicas, algo podemos decir, pero tienen que decir mucho los sociólogos, políticos, etc. Solamente es para corregir un error en mi intervención. El demógrafo al que he citado es Malthus. No sé cómo le he llamado, pero... Sí, nos hemos dado cuenta que era Malthus. Gracias, Emilio, por la conferencia geopolítica y demás cosas. Pero a mí me gustaría saber cuál es tu idea de que en nuestro país, porque a mí lo que me interesa es mi país, Europa, pero sobre todo mi país, ¿por qué está prohibida la investigación de los hidrocarburos si necesitamos gas y petróleo en este país? Y la segunda derivada es, ¿por qué está prohibido aquí el fracking y, sin embargo, importamos gas natural de Estados Unidos, que sabemos que es de fracking? El tema de no enmayar. Me gustaría saber tu opinión. Vamos a ver. Hay una presión social contra el fracking. ¿Dónde arranca esa presión social? Cuando se extrae por fracking, se baja a una profundidad grande, 1000, 2000 metros, se gira y se hacen una serie de cosas que van a afectar a los acuíferos. Pero los acuíferos están arriba. Estados Unidos lo está haciendo y no hay casi dificultad. Bueno. O sea, que es una percepción. Vamos a ver. Los acuíferos están a una determinada profundidad, pero salen por determinados sitios. Pero se protege con una tubería. No. Una vez que al acuífero le llegue una contaminación, está ahí. Está ahí. En Estados Unidos hay muchas muestras de agua que ha salido altamente contaminada. Mi pregunta es, ¿por qué traemos gas de Estados Unidos sabiendo que es de fracking y aquí no socialmente? Bueno, si lo llevamos a eso, te puedo decir, ¿por qué tenemos el país lleno de baterías de litio cuando aquí en el Cañaveral, en Cáceres, no abrimos la mina de litio? Es decir, nosotros compramos cosas. ¿Por qué tenemos los móviles con coltan que lo sacan los niños del Congo y mueren los niños del Congo? Totalmente. Por favor, es que no se, si usted sigue hablando, no se graba. Entonces nos echa abajo la charla. Sí, por favor. Nada. Entonces, somos incongruentes. ¿Qué pasa con el fracking en España? Se ha estudiado en el Valle del Ebro y en otros sitios, y lo que se ha visto es que la cuenca no es muy grande. La extracción por fracking que se hiciera en la provincia de Álava crearía un problema en superficie muy grande, porque si puedes entrar en Minnesota para ver cómo es el campo de fracking, te vas a encontrar que cada 200, 300 metros hay un pozo de extracción, porque el fracking necesita trabajar con zona pequeña. Entonces, se ha destrozado un gran terreno que en Minnesota se ha asumido, pero que en la provincia de Ávila los caseríos no te asumirían. Entonces, tenemos una contradicción en ese sentido. El hecho de que Estados Unidos lo dé, aquí dicen, pues vale, pero la contradicción está ahí, eso es cierto. ¿Por qué se marchó Repsol de la Vaca Muerta?
porque en sus cálculos es, cuando yo extraigo de fracking, al cabo de unos pocos años me baja mi producción. Yo, Repsol, tengo poca capacidad financiera y no me meto en ese lío. Entonces, en Estados Unidos hay un fuerte soporte para que eso se haga, mientras que está fracasando en Argentina, que tiene un yacimiento estupendo. Entonces, es una tecnología de aplicación con alta incertidumbre. Yo soy ingeniero de minas y si alguien me dijera, te responsabilizas del fracking, diría, cuidado, puedo participar, pero no sé lo que va a resultar. Ahora, si me dicen, no, es que estamos en la gran empresa del mundo y asumimos las pérdidas, digo, vale, tío. Entonces, ahí hay una cuestión que es la que nos ha de preocupar. Vamos a tener muy poco gas de fracking, salvo que, por ejemplo, los estados digan, yo soporto los resultados negativos. Y eso, sí. Bien, ya se nos está pasando el tiempo, ¿no? Oye, déjame una aclaración. Un poco. Ya. Mi pregunta no va por el fracking aquí en España. Mi pregunta es, ¿por qué se ha prohibido la investigación de hidrocarburos convencionales en España y se sigue importando gas aquí en España? Porque está prohibido investigar y el conocimiento, yo creo, no se debe negar en cualquier sociedad desarrollada, como en la minería. Bien, en este momento efectivamente hay unas ciertas restricciones a la investigación geológica. No son completas, porque, por ejemplo, se ha investigado para hacer depósitos de gas en Yela y en la provincia de Guadalajara o para hacer en otros sitios. Se ha investigado los yacimientos de gas para ver en qué medida se va a jugar con ellos, por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir. Hay, sí, un rechazo sociopolítico a que se siga haciendo muchas cosas, entre otras por los estados autonómicos. Es decir, cada autonomía dice, en la mía no me lo hagas. Pero eso entra dentro de lo que es este país. El gran sumidero de energía es Madrid. Y Madrid dice, yo juego con Almaraz o con Trillo, pero a mí no me hagas nada aquí. Y cuando una comunidad autónoma dice, yo ya tengo mucha eólica, la insultan por no poner más. Entonces, estamos en una dinámica en la que la política está pesando mucho y yo diría que es la política pseudolocal, en la cual alguien dice, voy a buscar gas en la cuenca del Guadalquivir, y Andalucía dice, oiga, que yo tengo Doñana y tengo mi agua, no investigue usted ahí. O voy a buscar petróleo en las aguas de Canarias, oiga, no me incordie que tengo el turismo. Entonces, hay toda una cuestión que para mí es de diálogo y decir, ¿qué es lo que quiero buscar y cómo voy a negociar? Porque claro, si por ejemplo, en Muras de la provincia de Lugo, hay un alcalde que ha desarrollado la eólica y que ha puesto el hecho de que los habitantes de allí, el que tiene una vaquería o lo que sea, tienen la electricidad gratis, y acto seguido Greenpeace, el 16 de septiembre del año 23, en una reunión de la plataforma económica, la plataforma por el nuevo modelo energético, dice, hay que quitar eso, el alcalde de Muras está haciendo una jugada económica que no es válida. Entonces en Muras dicen, pues a mí no me traiga más eólica. Entonces tenemos una cuestión de diálogo, en la cual el mundo ecologista no está sabiendo portarse. El mundo ecologista arrastra mucho la política. Entonces la cuestión es bastante liosa. Muy bien, además yo quería hacer un comentario pequeñito, el fracking es carísimo, ¿no? Porque hay que meter agua. ¿Qué metemos? ¿Agua dulce? Y cuando es una plataforma offshore metemos agua salada, los ecologistas nos quieren colgar. Bien, Emilio, muchas gracias por tu conferencia, ha sido extraordinaria. Gracias a vosotros. Hemos distraído un montón. Gracias. Quiero invitar aquí a Isabel, nuestra presidenta, y te tiene un pequeño detalle. Por haber venido y Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Conferencia.